Vamos a desarrollar el primer ejercicio correspondiente al tema de la semana del día de hoy, que es una aplicación bien interesante, en donde nos menciona lo siguiente. En una empresa conocida, el costo total de producir, dice, X unidades de cinta eléctrica, ¿sí? Y Y unidades de cinta para empacar está dado por. Fíjate que hay dos productos en los cuales se tienen que, ¿sí?, elaborar, ¿no? ¿Sí? Cintas eléctricas y cintas para empacar. Las notaciones son X, Y para cada uno de ellos. El costo para fabricar estos dos tipos de cinta, dice, ¿no? El costo es una función de dos variables de X, Y, es igual a 2X al cuadrado más 3Y cuadrado menos 2XY más 2 veces X menos 126Y más 3800. Dice, encuentre el número de unidades de cada tipo de cinta, ¿sí?, que debe producirse para que el costo sea mínimo. Y aparte me dice, encuentre el costo total. Entonces, yo debo de tener en cuenta en los problemas contextualizados muy bien, ¿sí?, qué me representan cada una de las variables, ¿no? ¿Qué me representa X? ¿Qué me representa Y? Ya te estaba mencionando que X es el número de unidades, ¿no?, de cintas eléctricas y Y es el número de unidades de cintas para empacar. Entonces, si nos recordamos de lo que se hablaba en la teoría para poder desarrollar este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos. Estos puntos críticos me van a arrojar pues, el valor, en este caso, del mínimo local. Y como estamos hablando de una función costo, el costo mínimo. Para ello, entonces lo que nosotros vamos a tener por acá es lo siguiente, ¿no? Entonces, viene por acá. Voy a volver a escribir la ecuación. La ecuación costo total es igual a 2x al cuadrado más 3y cuadrado menos 2xy más 2 veces x menos 126y más 3800. Vamos a encontrar, ¿sí?, la primera derivada parcial respecto de x. Entonces yo derivo esto respecto de x, 2x al cuadrado, 4x. El 3y cuadrado, si como estoy derivando respecto de x, esto es una constante, por lo tanto se hace 0, menos 2xy, estoy derivando respecto de x, por lo tanto su derivada viene a ser 1 multiplicado por menos 2y, por eso acá yo tengo menos 2y, más 2x derivada respecto de x es igual a 2, menos la derivada de 126y, por ser y, todo esto es una constante, su derivada vale 0, más 3800, que es otra constante, su derivada vale 0. Por lo tanto, la primera derivada respecto de x es 4x menos 2y, ¿sí?, que voy a tener acá, ¿sí? 4x menos 2y más 2. Recuerda que esta primera derivada lo tengo que igualar a 0. ¿Qué más? Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la derivada, ¿sí?, parcial respecto de y. Y si yo derivo esto respecto de y, entonces primero con el 2x al cuadrado. Pero como estoy derivando respecto a y, esto es una constante, por lo tanto su derivada vale 0. Paso al siguiente término, 3y cuadrado, su derivada respecto de y, 6 veces y, menos 2xy. Como estoy derivando respecto a y, la derivada de y vale 1 por menos 2, menos 2x. La derivada de 2x por ser, ¿no?, estar derivando respecto a y, esto vale 0, menos la derivada de 126y es menos 126 más 3800, esta derivada vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, ahora cada una de las derivadas voy a igualar a 0. Y al momento de igualar a 0, ¿sí?, voy a tener, ¿no?, lo siguiente, ¿sí? Voy a desarrollar estas dos ecuaciones. ¿Cómo puedo desarrollar? ¿No? Hay varios métodos, reducción, sustitución. Entonces lo que vamos a hacer en este caso viene a ser a reducción. A la ecuación número 1, que era, ¿sí?, si no lo has anotado, por ejemplo, por acá, acá está, ¿ve? Anótalo, ¿sí? Era 4x menos 2y más 2 y la otra de la segunda ecuación era 6y menos 2x menos 126. ¿Sí? Entonces, por acá, ¿ven? Voy a multiplicar por 1, ¿sí? A la ecuación 1 lo voy a multiplicar por 3, entonces voy a tener 12x menos 6y más 6. ¿Sí?
Ahora voy a volver a copiar la segunda ecuación que es 6y menos 2x menos 126. Voy a sumar, y recuérdate, menos 6y más 6y se hacen 0. 12 menos 2, por acá nosotros tenemos 10 veces x, menos 126 más 6 viene a ser 120. ¿Sí? Menos 120 pasa al otro lado, entonces tengo el valor de x. Como yo tengo ya el valor de x, este valorcito lo puedo reemplazar tanto en la primera o en la segunda ecuación. En este caso, sí, voy a reemplazar en la primera ecuación. Al reemplazar en la primera ecuación, que era, ¿sí? 4x menos 2y más 12 igual a 0, ¿sí? Reemplazo y voy a obtener y igual a 25. Eso significa entonces que el punto crítico es 12,25. Este es el punto crítico. Ahora, en este punto crítico se tiene que presentar el mínimo o un máximo local, en este caso, un costo mínimo o un costo máximo. Para ello recurrimos a la segunda derivada. Entonces voy a encontrar por acá lo que viene a ser su segunda derivada. La derivada, recuerda que la primera ecuación era 4x menos 2y más 2. Entonces, esto era la primera derivada parcial respecto de x. Si yo derivo esto nuevamente respecto de x, voy a tener 4x su derivada 4, menos 2y su derivada 0, 2 su derivada 0. Por lo tanto, esta derivada o la segunda derivada, ¿sí?, respecto de x vale 4. ¿Sí? Y por cierto, esto es mayor que 0. Ahora, esto es la primera derivada respecto de y. Voy a derivar también, ¿sí?, esta expresión respecto a y. Voy a volver a derivar. Derivada de 6y, 6, la derivada de menos 2x, 0, la derivada de menos 126, 0. Entonces, la segunda derivada parcial respecto a y vale 6. Ahora, yo necesito la derivada cruzada. Es decir, voy a derivar esta función respecto de, ¿sí?, respecto de y. Si es la derivada mixta o la derivada cruzada. Entonces, si esto derivo respecto de y, 4x vale 0, menos 2y menos 2. 2 vale 0. Entonces, ya tengo lo que viene a ser la segunda derivada de x, la segunda derivada de y ya tengo la derivada mixta o la derivada cruzada. Esto me va a permitir calcular, ¿qué cosa? El parámetro d. Entonces, si yo quiero calcular el parámetro d, recuerda que este parámetro d era la multiplicación de la segunda derivada parcial respecto de x por la segunda derivada parcial respecto de y, menos, ¿sí?, el cuadrado de la derivada cruzada. Entonces yo reemplazo, ¿no? 4 por 6 menos 2 al cuadrado. Entonces te das cuenta que acá sale 24 menos 4, 20. ¿Sí? Este parámetro d es mayor que 0. Ahora, ¿qué más necesitaba saber? Necesitaba saber si la derivada, en este caso, la segunda derivada era mayor que 0. Si esta segunda derivada era mayor que 0 y este parámetro de acá, ¿sí?, es mayor que 0, entonces estábamos hablando de un valor mínimo, de un costo mínimo. Ya tengo el punto crítico entonces 12,25, pero recuerda que x vale 12 y x era el número de cintas eléctricas y y era el número de cintas para empacar. Entonces voy a reemplazar acá, ¿no? El costo viene a ser 12 por 12 al cuadrado menos 3 por 25 al cuadrado menos 2 por 12 por 25 más 2 por 12 más 3.800. Este resultado me sale, ¿sí?, 1.637. Entonces, el costo mínimo para poder producir, ¿sí?, en este caso, 12 cintas eléctricas y 25 cintas para empacar es de 1.637. Y eso sería nuestra respuesta.